Esta mañana estamos reunidos para realizar el examen de Belles y Claudio Martínez 6, que va a presentar el trabajo de su tesis que se titula Uso de atributos para detectar comunidades de calidad en redes sociales. Bajo la dirección de la doctora Xavi, están presentes ya el comité de sinodales. Entonces te damos 5 minutos más. 40 minutos para que expongas y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? Gracias. Buenos días. Bueno, como comentaban, el título de la tesis es Uso de atributos para detectar comunidades de calidad en redes sociales. Vamos a hablar, bueno, a dar una introducción de qué significan las redes sociales y qué son las comunidades. Vamos a hablar con respecto a la detección de comunidades, que es el tema de tesis, y lo vamos a enfocar desde dos aspectos, desde los que se hacen la detección considerando solo la estructura y los que consideran tanto la estructura como los atributos. La motivación de este trabajo y las propuestas que realizamos, que están basadas en un modelo y en una medida para evaluar las comunidades, así como la integración de estos a través de un método mixto. Las redes sociales van a ser un conjunto de actores o entidades que se van a relacionar entre ellas. Estas redes, por lo general, son representadas a través de un grafo. El grafo está compuesto por vértices y por aristas. En este caso tenemos un grafo que representa a un conjunto de 50 adolescentes que fueron estudiadas para ver algunos hábitos que tenían los adolescentes. Entonces aquí tenemos 50 adolescentes donde las aristas, que en este caso son 113, representan una relación de amistad entre ellas. Las redes sociales, a diferencia de cualquier grafo, tienen algunas propiedades en particular. Entre ellas destaca el efecto del mundo pequeño, que a diferencia de los grafos aleatorios, donde podemos estar conectados con cualquiera, en realidad tenemos conexiones con los más cercanos o con nuestros conocidos y una que otra arista lejana. Esta forma de tener el grafo nos permite lo que se conoce como los 6 grados de separación, que con 6 brincos podríamos llegar a cualquier otra persona en el mundo. Y otra de las características que tienen las redes sociales es la distribución. No vamos a tener una distribución gaussiana como casi siempre tenemos en los grafos, sino que vamos a tener pocos nodos que tienen muchas relaciones. Por ejemplo, los famosos o políticos en Twitter son los que tienen muchísimos seguidores, ¿no? Y la mayoría de las personas, que es la gran cantidad, en realidad la gran cantidad solo tenemos muy poquitos enlaces, bueno, comparados con esos pocos nodos de los famosos. A las redes sociales les podemos, bueno, actualmente también tenemos algunas características que vamos a llamar atributos. Los atributos, dependiendo de cada una de las redes sociales, podrían ser interpretados de manera diferente. En este caso, para la red que ya veíamos de los adolescentes, tenemos 4 atributos diferentes. En gris claro tenemos aquellos nodos que consumen alcohol. En gris oscuro están aquellos que fuman regularmente. En negro están aquellos nodos que consumen o han consumido algún tipo de drogas, específicamente el estudio se basó hacia la marihuana. Y en blanco están aquellos nodos que practican algún deporte. Entonces, bueno, este era para evaluar los hábitos que tenían estos adolescentes. Cuando nosotros trabajamos con atributos tenemos 2 representaciones principalmente. La primera es con un vector, hacemos un vector que se va a asociar a cada uno de los nodos para decir qué atributos le pertenecen a cada uno de los nodos. Y la otra es que los atributos pueden ser representados como nodos dentro del grafo. Por ejemplo, aquí los atributos de CS++ y PER son representados con cuadros como nuevos tipos de nodos y por lo mismo se crean nuevos enlaces dependiendo si el nodo tiene o no esta característica o atributo. El análisis de redes sociales ha estado desde los años, bueno, tiene un auge fuerte desde los años 30, sobre todo
posterior a las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, dado la migración que existe. Entonces empieza a haber un auge donde se empiezan a involucrar ya no solo los sociólogos, sino también los matemáticos y los físicos para estudiar a estas redes sociales y la composición que estos tienen. Entonces, una vez que empieza este estudio, bueno, actualmente toda la parte de computación, dado que ha migrado mucho la parte de redes sociales a redes sociales en línea, pues se ha involucrado también bastante. Algo que podemos obtener a través del análisis de redes sociales es el análisis de centralidad. En este grafo tenemos una red donde los nodos representan genes y están ligados los genes y comparten, si esos dos genes pertenecen a una misma enfermedad. Entonces, podemos ver a través del análisis de centralidad qué nodos, por ejemplo vemos que tal vez está presente en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, ver cuáles genes podrían ser susceptibles a alguna enfermedad. En el análisis de roles podemos ver qué características tiene cada uno de esos nodos para influenciar al resto de la red. Nuevamente aquí tenemos, bueno, cada color representa un tipo de enfermedades en específico, entonces eso nos podría ayudar a determinar qué rol tiene cada uno de los genes en la red. En el modelado de redes tenemos, por ejemplo, si queremos modelar una red de transporte, tal vez la mejor forma de crear nuevas líneas del metro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo modelarla? Entra en esta parte del análisis que deberíamos de tener. En difusión de información, actualmente, bueno, en internet tenemos mucha propagación de información, entonces queremos ver qué nodo comienza la información y de ahí se empieza a distribuir. Sin embargo, también se ha enfocado mucho la difusión de información en el análisis de propagación de enfermedades. Entonces, vemos dónde surge y cómo se va distribuyendo una enfermedad que podría ser contagiosa. La predicción de enlaces nos va a permitir ver, hacer recomendaciones nuevas para los nodos. Por ejemplo, nosotros en redes sociales nos pueden recomendar que agreguemos a un amigo, por ejemplo, ¿no? O que compremos un producto dado toda la cantidad de productos que hemos ya adquirido. Entonces nos dan una recomendación. Todo esto es a través de la predicción de enlaces. Y finalmente, bueno, lo que nos incumbe a nosotros es específicamente la detección de comunidades, de la que estaremos hablando en esta presentación. Las comunidades van a ser un grupo de entidades donde se espera que los nodos dentro de la comunidad estén altamente conectados y que haya una separación entre estas comunidades. Aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí hay muchos enlaces dentro de estos nodos y separando estas y esta comunidad vemos que hay muy poquitos enlaces aquí en medio. Eso es lo que vamos a estar buscando. En particular, esta red surge a través del estudio de una institución que impartía karate. Entonces el que impartía las clases, el instructor, se pelea con el dueño. Entonces, una vez que se pelean, pues se dividen, los alumnos se dividen y entonces se crean dos comunidades. Estas específicamente son dos comunidades reales a partir de esas. Sin embargo, dependiendo del método que tengamos, bueno, estas son las reales, pero a partir del método que nosotros tengamos de detección de comunidades, podríamos clasificar más un nodo hacia un lado o hacia otro, ¿no? Dependiendo de los enlaces que estos puedan tener. Estas son comunidades que se conocen como comunidades disjuntas. Esto quiere decir que están totalmente separadas. Tenemos también lo que se conoce como comunidades sobrepuestas. En las comunidades sobrepuestas vamos a tener nodos que van a pertenecer a más de una comunidad, que podríamos decir que tienen cierta pertenencia hacia ambas comunidades, no son exclusivos hacia una. Nuestro estudio se enfoca en las comunidades sobrepuestas, dado que en la vida real, por lo general, pertenecemos a más de una comunidad, ¿no? Pertenecemos a la comunidad de nuestra familia, pero también a la comunidad de donde hacemos deporte y así sucesivamente. Entonces, por lo general, pertenecemos a más de una comunidad. Ahora vamos a ver un poco de
el estado del arte, bueno, lo que se ha hecho, tradicionalmente el estudio de detección de comunidades se enfoca en la parte de estructura, es decir, sin los atributos. En esta parte de comunidades enfocados únicamente a la parte de estructura, tenemos también las comunidades disjuntas y las sobrepuestas. En las disjuntas, uno de los más clásicos algoritmos que a la fecha se siguen utilizando y mejorando son los métodos jerárquicos, específicamente el método de Girvan-Newman, que nos permite separar las comunidades. Aquí tenemos los mismos nodos que teníamos aquí, que son representados a través de una jerarquía. Esta jerarquía está dada a través de una similitud entre los nodos, específicamente esta utiliza algo que se conoce como edge-betweenness, como centralidad de las aristas. Entonces, depende de dónde hagamos el corte, van a ser las comunidades. Si nosotros hacemos el corte como acá arriba, tendríamos dos comunidades, esta y esta, pero si hacemos un corte más abajo, tal vez aquí, tendríamos tal vez 4 comunidades, por ejemplo. Entonces, en los métodos jerárquicos además tenemos que pueden ser como de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, la forma en que hagamos la detección. En los métodos particionales lo que queremos es tener una función de corte, tratando de que tengamos la menor, el menor corte de aristas, lo que veíamos aquí, acá. Lo que queremos es que las aristas que se vayan a cortar entre las comunidades sean las menores posibles. Para ello se han definido muchas medidas. Cabe destacar que no tenemos una definición matemática específica para las comunidades, lo que ha dado pie a toda la parte del estudio de comunidades. Entonces se han establecido varias funciones de corte. Otros métodos son los modulares, que se basa específicamente en la medida de modularidad, que va a mostrarnos una relación entre las aristas internas en una comunidad y lo que serían las aristas que están donde un nodo está dentro de la comunidad y otro nodo está afuera, las interaristas. Y tenemos también los espectrales, donde ellos buscan un corte óptimo, no precisamente el mínimo corte. Por ejemplo, si en este grafo, si nosotros hacemos el corte aquí, sería el mínimo porque solo estaríamos cortando una arista, ¿no? Para separar, sería toda esta comunidad de este nodo. Sin embargo, tal vez si queremos dos comunidades, pues no sea el mejor corte que tengamos. Entonces necesitamos algo que sea un poco más balanceado y tal vez este corte sea el correcto. Una de las medidas que nos permite hacer de los mejores cortes es la conductividad que nosotros usamos y mencionaré más adelante. También en comunidades enfocadas a la parte de estructura únicamente tenemos las que son comunidades sobrepuestas, sobrepuestas. El término de comunidades sobrepuestas son uno de los primeros que acuña este término, es precisamente con el uso de los clics. Los clics van a ser subgrafos completos, es decir, nodos donde todos están conectados entre ellos. Entonces, la parte de clics lo que hace es buscar unir dos clics que estén completos y sean iguales en K-1 nodos, suponiendo que el clic es de K elementos. El particionamiento de enlaces nos genera comunidades sobrepuestas. Si nosotros hacemos una separación de nodos, el nodo decidimos si está en un lado o está en el otro lado. Si nosotros hacemos una separación de enlaces, es decir, decimos si un enlace pertenece a una comunidad o a otra comunidad, eso permite que los nodos puedan estar en varias comunidades, dado que el enlace va a unir a varios nodos. Entonces, mucho del enfoque se ha ido hacia la parte de particionamiento de enlaces. Esto genera una complejidad muy alta, porque por lo general en los grafos tenemos más enlaces que nodos. Entonces, a pesar de que podríamos aplicar cualquier algoritmo tradicional de clustering, una vez que hacemos la conversión, sube mucho el costo. Otra forma que tenemos es la parte de expansión local y optimización. Encontramos, donde ahí el problema es encontrar como los centroides para empezar a expandirlos, o encontrar un modelado que nos permita hacer la optimización similar a lo que nosotros esperamos detectar. La detección difusa, nosotros vamos a tener, vamos a asignarle a un nodo que puede pertenecer
en un porcentaje a una comunidad, en otro porcentaje a otra comunidad y así. Entonces no le damos exactamente una pertenencia hasta el final. Entonces, y tenemos lo que es basado en agentes o dinámicos, que en realidad tenemos un caminante unos caminos aleatorios. Entonces uno va siguiendo los caminos aleatorios y va generando como una ruta para ver por dónde se están pasando y así ver el enlace por el que más se pasa, por ejemplo, sería uno que podríamos separar para crear comunidades. Y ahora sí, utilizando la parte de estructura, tenemos dos corrientes principales en los métodos que se han obtenido. El primero son los métodos basados en distancia y el otro son los métodos basados en modelo. Los métodos basados en distancia, bueno, para eso necesitamos establecer una distancia, una medida, ¿no? Esta medida, dado que involucra atributos, debería de tener de alguna forma un balance entre la estructura y los atributos. La configuración de estos parámetros suele ser muy complicada o no es tan intuitiva como parecería, ¿no? Y estas medidas por lo general van ligadas a alguna propiedad de la red social. Esto permite que tengamos comunidades muy densas, que sean muy parecidas, pero que a veces no se parezcan a las reales. En cambio, en los métodos basados en modelo, lo que necesitamos antes, que puede ser una ventaja o desventaja, es que necesitamos un conocimiento previo de la red. Es decir, no podría ser como genérico. Entonces necesitamos conocer las redes antes para saber qué comportamiento tiene y a partir de ese crear un modelo. Este modelo nos va a permitir que sea muy parecida a las comunidades reales, pero podríamos descuidar alguna de las propiedades de los grafos, como son la densidad o la entropía. En las comunidades que son utilizando atributos, tenemos también las que son disjuntas y las que son sobrepuestas. Hay muy poco trabajo aún, ya mezclando las comunidades con estructura y atributos, pero en el uso de atributos ha habido un poco más, sobre todo en la parte de comunidades disjuntas. De los primeros que tenemos son aquellos que tienen una medida que van ajustando cuánto va contribuyendo un nodo hacia los elementos. Este en particular, de los primeros que surgen, son muy densas las comunidades, llegaron a ser muy densas con una gran entropía, pero no eran muy parecidas a las reales, además de que tenían un problema de escalabilidad. Tratando de abordar este problema de la escalabilidad, el trabajo de Rohan lo que hace es mejora mucho esta complejidad que tenía, pero no mejora mucho las comunidades que son detectadas. Y recientemente tenemos un trabajo que utiliza toda la parte de los random walks y nos va a ver las frecuencias que van teniendo los nodos a través de una medida. Esta medida considera tanto la estructura como la parte de los atributos. Nos da muy buenos resultados, pero tiene problemas cuando hay atributos que son ruidosos. O sea, llegamos a tener, si la red no está limpia, por así decirlo, tenemos alguna duplicidad ahí, entonces llegamos a tener problemas. En cuanto a los métodos que son basados en modelo, lo que tenemos es, sobre todo, de los primeros trabajos de ACRUB, lo que hizo fue una compresión de patrones a través de unas matrices. Entonces en ellos va como reduciendo y bueno, aquí el problema es que va a generar dos tipos de comunidades, las comunidades de nodos también y unas comunidades de atributos, pero el atributo solo puede pertenecer a una comunidad. Entonces si hay varias comunidades que tienen ese mismo atributo, no lo podría estar detectando, ¿no? Entonces ahí habría un conflicto. Este trabajo, al igual que el nuestro, detecta dos tipos de comunidades, las comunidades de los nodos y las comunidades de los atributos, como veremos más adelante. Y tenemos los que son basados en modelo, la mayoría de ellos tienen un enfoque probabilístico, en este caso hace uso de la distribución, y para que este método en particular sea estable necesita como una información previa o una guía, por así decirlo, para obtener un buen desempeño. Entonces necesito como que estén previamente clasificados o obtener un poco de información extra
para tener buenos resultados. Y de los que son basados en estructura con atributos, pero utilizan las comunidades sobrepuestas, tenemos menos trabajos que han sido propuestos. Bueno, basados, nuevamente los hemos clasificado basados en distancia y los que son basados en modelo. Los que son basados en distancia, en este caso tenemos, bueno, aquí ponemos a Moser, que minimiza, va a tener una medida que va a utilizar la parte de la densidad y va a utilizar la homogeneidad de los atributos. Esta es minimizada y va, a diferencia de los métodos que son basados en distancia, una de sus grandes ventajas es que logra que además las comunidades sean parecidas a las reales. Sin embargo, lo que busca es que todos en la comunidad tengan los mismos atributos. Si hay un nodo que tiene, no sé, si en una comunidad hay 10 atributos, por así decirlo, y hay un nodo que solo tiene 9, decide que no se parece suficiente, por ejemplo. Entonces, ese es como uno de los grandes problemas que tiene. Y tenemos algunos otros que, bueno, Buneman lo que hace es considerar qué tan importantes son las dimensiones, algo que también es importante. Con dimensiones a él se refiere a los atributos, cada uno de los atributos lo ve como una dimensión. Entonces, considerar que hay atributos que podrían ser mejores que otros. Aquí el gran problema que tiene es que a la hora de generar comunidades sobrepuestas, hay veces que una comunidad es casi idéntica que otra comunidad. Entonces, tal vez en una comunidad detectó 10 nodos y en otra comunidad detecta 8 igualitos a esta comunidad, por ejemplo. Entonces, tal vez podrían mezclarse estas dos comunidades en lugar de separarlas. Es decir, como que la sobreposición está muy fuerte y puede haber una redundancia de comunidades. En los métodos basados en modelo, los primeros que tenemos son nuevamente son modelos probabilísticos. Aquí en este caso sugieren un nuevo concepto que ellos le llaman punto de vista. Y si los elementos se parecen desde esa medida que ellos establecieron, lo van mezclando. Y uno de los más importantes en el estado del arte es este, de Yang. El método se llama Cessna y tiene como premisa que hay más probabilidad de que dos nodos tengan un enlace si pertenecen a las mismas comunidades. Y es más probable que un nodo tenga un atributo si también pertenecen a la misma comunidad. Entonces, basado en esto, ellos establecen un modelo y incluso este se autoproclama como el primer algoritmo de comunidades sobrepuestas utilizando atributos con unas comunidades donde la sobreposición de estas comunidades es densa. Uno de los problemas que tiene es que no, a pesar de que clasifica bien los nodos que llega a clasificar, no clasifica todos los nodos. Entonces ese es un problema que tiene. Para los experimentos dentro de en la presentación como tal, vamos a evaluar dos cosas en particular. Qué tan buena es la calidad de la comunidad, basada en la densidad, que nos va a decir qué tan conectados están los nodos, y basado en la entropía, que nos va a decir qué tanto se parecen los nodos. Para comparar con las comunidades reales, suponiendo que tenemos conjuntos de datos donde ya sabemos cómo deberían de haber quedado las comunidades, utilizamos estas otras medidas que se basan en los conceptos de precisión y recuperación. Bueno, dado todos estos elementos que tenemos en la detección de comunidades, la motivación de este trabajo surge porque vemos que los nodos en las redes sociales, sobre todo en las actuales, tienen atributos, ¿no? Para empezar. Y nosotros hemos definido una buena comunidad como aquella comunidad que es densa y que es homogénea. Como decíamos, no hay una definición general de comunidades, entonces para nosotros va a ser que sean densas y además que los atributos se parezcan. Vamos a considerar que hay atributos, además, que son irrelevantes. Hay algunos atributos que tal vez no sirvan para generar la comunidad, y los nodos no van a pertenecer solo a una comunidad, deberían de pertenecer a varias comunidades, lo que nos daba lugar a las comunidades sobrepuestas.
Para eso estableceremos alguna medida que se debería de enfocar no solo en la parte de estructura, sino también en la parte de atributo. ¿Por qué la detección de comunidades, considerando atributos y estructura, es una tarea que se ha complicado, que no ha sido resuelta aún? De entrada tenemos que estas dos variables, la estructura y los atributos, son totalmente independientes, de tal forma que podríamos tener una comunidad según la estructura del grafo, o podríamos tener comunidades totalmente diferentes de acuerdo a los gustos de las personas en ese grafo. Entonces estas comunidades idealmente deberían de estar más o menos ligadas, pero en la realidad podrían entrar incluso en conflicto estas comunidades. Es por eso que es un problema que aún no ha sido resuelto. Y bueno, la forma en que se ha resuelto es a través de los dos métodos que mencionábamos, los dos tipos, los que son basados en modelo y los que son basados en distancia. Dado esto, consideramos que parte de los desafíos es que el modelo que se proponga considere los atributos, pero estos atributos estén ligados con la estructura, para no tener un conflicto. Tener un balance entre los atributos y la estructura. Hay algunos algoritmos que se enfocan mucho hacia la parte de atributos y descuidan la estructura, o al revés. Entonces, para evitar esto hay que tener algún balance. Hay que definir una medida que nos permita evaluar qué tan parecidos son los nodos. Y bueno, sobre todo que los atributos deberían de tener esta influencia en las comunidades. El objetivo de la tesis sería mejorar la calidad de comunidades detectadas en redes sociales, haciendo uso de atributos a través de la propuesta de un nuevo modelo y de medidas que busquen un balance entre el sociograma, que es la estructura del atributo, y los atributos relevantes. Dado este objetivo, tenemos tres contribuciones principales: un método que está basado en modelo, una distancia que hemos definido, y el método mixto, que va a involucrar a los dos anteriores. Entonces voy a comenzar con la parte que está basado en modelo. En nuestro modelo nosotros supongamos que tenemos este grafo donde los colores representan los atributos, de tal forma que tenemos 5 nodos con 2 tipos de atributos. Tradicionalmente la parte estructural únicamente de este grafo se representa a través de lo que se conoce como una matriz de adyacencia. En este caso la llamaremos M a esa matriz de adyacencia. Y la parte de los atributos de este mismo grafo la vamos a representar a través de una matriz de atributos. La matriz de atributos nos va a relacionar qué vértices tienen cada uno de los atributos. Por ejemplo, el vértice 1 tiene el atributo 1 y no tiene el atributo 2. Bueno, considerando esto, nosotros vamos a detectar dos tipos de comunidades: las comunidades basadas en la estructura, que serían los nodos, y las comunidades basadas en atributos. Si nosotros separáramos esta estructura del grafo, supongamos que nos quedamos con estas comunidades, vamos a representar estas comunidades a través de una matriz que vamos a llamar MS, que va a ser nuestra matriz de estructura, de comunidades de estructura, que va a relacionar que la comunidad C1, por ejemplo, tiene estos 3 vértices, que serían estos 3, y la comunidad C2 tiene estos otros 2 vértices. Y por otro lado vamos a tener las comunidades de atributos, que nos van a agrupar a los atributos. Entonces aquí tenemos 2 atributos que están agrupados en 2 comunidades. Un atributo pertenece a una comunidad y otro atributo pertenece a otra comunidad. ¿Cómo llegamos a este? Bueno, aquí tenemos que estos 3 nodos tienen el atributo que está en gris, que es el atributo 1, y entre ellos hay 3 enlaces, 1, 2 y 3, que serían estos 3. Evaluamos como la estructura que genera estos atributos y por eso tenemos estas 2 comunidades. Bueno, a partir de este vamos a tener nuestro modelo. Entonces el modelo lo vamos a dividir en 2. La primera parte va a ser un modelo enfocado a la parte de la estructura, y la segunda parte es un modelo enfocado a la parte de los atributos. En el modelo de la parte de estructura vemos que la matriz de M está relacionada con las comunidades que vamos a estar detectando aquí según la estructura, y la matriz X está relacionada no solo con la parte de los atributos, sino también con la parte de la estructura. Entonces vamos a empezar con esta parte. Para esa parte en realidad tenemos
o lo podríamos ver de manera simplificada a través de una multiplicación de matrices. Si nosotros tomamos la matriz de comunidades de estructura y la multiplicamos por su transpuesta, idealmente deberíamos de obtener la matriz de adyacencia, es decir, si multiplicamos esta por su transpuesta deberíamos de obtener esta. Digo idealmente porque, bueno, en este caso o en este ejemplo las comunidades sí están totalmente separadas, pero por lo regular tenemos algún enlace en medio, por ejemplo. Eso hace que no tengamos una matriz exactamente o idéntica a la matriz de adyacencia. Entonces esta matriz que se va a generar a partir de esta multiplicación la vamos a llamar M', donde M' es esta multiplicación y vamos a tener un error. Este error va a estar dado por la matriz que esperamos, que es M, menos la matriz que obtuvimos, esperando que este error sea el mínimo. Entonces lo que queremos es que sea lo mínimo de diferente la matriz que obtuvimos con la matriz original. Basada en este mismo principio tenemos esta segunda parte que involucra la parte de los atributos. Entonces tenemos solo la parte de los atributos y nosotros esta la convertimos a un grafo aumentado. Tendríamos dos nodos más, es el gris y es el negro. Entonces todos los nodos que tienen este atributo estarían ligados con este y todos los que tienen este estarían ligados con este. En este caso, si nosotros empezamos a hacer la detección de comunidades y decidimos que este nodo pertenece a una comunidad, cuando llegamos tal vez a un segundo nodo que sería este, vemos que tiene un enlace, este ya tendría un enlace hacia un nodo que ya pertenece a una comunidad, de tal forma que este atributo va a pertenecer a esta comunidad también. Entonces ahí en la comunidad estaríamos mezclando, por así decirlo, los atributos con los nodos. Y así sucesivamente, bueno, podríamos tener las comunidades que están basadas en atributos y nodos en este caso. Es importante que no solo consideremos toda la parte de los atributos, sino también de la estructura, porque si no tendríamos una tendencia hacia la parte de atributos y ya no lograríamos el balance que esperamos. Dado esto, o simplificado a través de una multiplicación, lo que vamos a hacer es una multiplicación de las comunidades que se dan por los atributos con las comunidades que se dan por la estructura de los vértices, y entonces tendríamos la matriz de los atributos. Entonces la matriz de atributos va a estar relacionada con esta matriz de estructura y esta matriz de atributos. Nuevamente, igual que en el anterior, lo que vamos a tener es un error de esta con la real, o de la multiplicación con la real. Nuevamente, en este caso, pues sí da exactamente lo mismo, pero por lo regular no vamos a tener lo mismo, y este error nuevamente lo queremos minimizar. ¿Cómo lo logramos minimizar? Para minimizarlo utilizamos el método de mínimos cuadrados. Entonces, a partir de estas multiplicaciones ya definíamos cómo íbamos a tener los errores, utilizamos mínimos cuadrados, de tal forma que este error al cuadrado lo que queremos es que sea el mínimo, y si sustituimos el valor de M' con el dado por la aproximación con las multiplicaciones, lo que vamos a obtener es esta función objetivo. Esa función objetivo va a ser minimizada. Para nuestros experimentos, esa función fue minimizada con el método de gradiente, con una optimización del método de gradiente. ¿Qué obtuvimos con ella? Estas son las comunidades dadas por el método de Girvan-Newman, que comentábamos que es uno de los clásicos en el estado del arte. Está agrupando a la red que ya les había presentado de los adolescentes, y esta es la agrupación que resultó a partir de la optimización de nuestro modelo. Como podemos ver, a primera vista se parecen mucho, para empezar, pero tenemos algunos detalles. Veamos, por ejemplo, el nodo que está marcado aquí como nodo 8. El nodo 8 tiene 3 enlaces hacia el lado izquierdo y 3 enlaces también hacia el lado derecho, de tal forma que podríamos decir que puede pertenecer a cualquiera de las dos comunidades. En este caso, Girvan-Newman lo agrupó con esta comunidad, y nuestro algoritmo lo agrupa con esta otra comunidad. ¿Por qué? Por los atributos. Ven que
es exactamente igual a solo otro nodo, a este de acá. Y en nuestro caso, este nodo es igual a otros dos nodos. Además, que en esta comunidad todos practican deporte, es decir, todos están en blanco, tienen un atributo en blanco. Entonces aquí todos practican deporte, y aquí, por ejemplo, solo 2 de ellos practican deporte. Entonces no se parece tanto, de tal forma que, a pesar de que estructuralmente pareciera estar de aquel lado, con respecto a la parte de los atributos lo manda a este lado. Bueno, y así es como tenemos varios elementos. El método que nosotros tenemos con este modelo logra detectar comunidades sobrepuestas, pero muy bajas, es decir, muy pocos sobrepuestos, muy pocos nodos están sobrepuestos. Por ejemplo, el nodo 9 lo detecta aquí solo en la comunidad, es 8, y en este caso lo estamos detectando en las dos comunidades. Por la parte estructural lo sigue detectando igual que este, pero por la parte de los atributos decide que se parece también a esta comunidad, por eso la detecta hacia la otra. Bueno, lo comparamos con Cessna, que decíamos que era el primero en detectar comunidades sobrepuestas densas, con el de Girvan-Newman, que hace un momento comentábamos, bueno, que es el de este ejemplo. Y aquí tenemos varias redes sociales. La primera red social es la de adolescentes, que ya veíamos. Tenemos una red de políticos mexicanos. En este caso los nodos representan a políticos mexicanos que posrevolucionarios, o sea, de 1910 hasta como 1990, y los enlaces representan algún enlace de amistad, compadrazgo o algún negocio que tuvieron entre ellos. Entonces, esa es la red de políticos mexicanos. Tenemos una red de fútbol que en realidad, bueno, y las características que tiene la red de políticos mexicanos son, por ejemplo, qué carrera estudiaron o qué estudiaron, a qué se dedican, en qué año tomaron su primer cargo, y si tienen una tendencia un poco más militar dado que es posrevolucionario, como que toman en cuenta esta parte. Tenemos una de fútbol americano, en realidad es una conferencia, bueno, varios equipos, y lo que analizan es la relación entre los jugadores, para ver a qué grupo pertenecen los jugadores. Y finalmente tenemos una de blogs de política. Ahí se intercambian opiniones entre varios usuarios. Estos usuarios van a ser liberales o conservadores, van a ser las dos comunidades que tenemos, y las interacciones entre ellos van a ser los enlaces. Aquí los atributos son los blogs en los que suelen postear estos usuarios. Entonces, bueno, lo que vamos a evaluar aquí es la densidad y entropía, que decíamos que es la calidad de las comunidades. Lo que queremos es que ambas, es decir, que sean densas, que haya mucha conexión y que además se parezcan. Por eso las tenemos aquí juntas. Vemos que nuestro algoritmo, nuestro método, tiene mejores resultados en la mayoría de los casos. En el caso de la red de políticos, la densidad no fue afectada, sin embargo la entropía se vio afectada. Es mejor que la de Cessna, que también considera atributos, pero no logró ser superior a la clásica de Girvan-Newman. Por otro lado, decíamos que se proponía una nueva medida. Esta nueva medida que nosotros propusimos la llamaremos a lo largo de la presentación QA. Esta medida está basada en atributos y considera 3 elementos principalmente: la importancia global de un atributo, la importancia local de un atributo, la densidad de los atributos, y lo vamos a mezclar en esta medida que nosotros hemos propuesto. Todos estos serían como la parte que nosotros hemos propuesto. Para balancearlo con la parte de estructura, utilizamos ya una existente en el estado del arte, que es la conductividad, la que les decía que aprovecha el mejor corte en lugar de irse al corte mínimo. A la hora de mezclarlas vamos a tener una medida que es QC, o que vamos a estar llamando como BAS, que nos va a estar dándole balance entre atributos y estructuras. La importancia global del atributo, bueno, nuevamente tenemos aquí la red con la que nos hemos estado familiarizando. Intuitivamente, ¿qué consideran ustedes que podría ser como? Bueno, para empezar, un atributo importante para nosotros va a ser aquel que nos permita formar comunidades, es decir, que
que sea como más social. De los atributos que tenemos, que son el fumar, el beber, consumir drogas y hacer deportes, ¿cuál creen que podría ser una actividad, bueno, la actividad más social? O que reúne más grupos, por así decirlo. La bebida. En esta red en particular, así fue. La bebida resultó ser el atributo más importante para formar comunidades, ¿no? Y el menos importante en este caso fue el fumar. Al parecer, el fumar en este caso fue uno de los elementos. Entonces, bueno, esto lo logramos a través de la importancia global de nuestros atributos. La importancia local se ve afectada por cada una de las comunidades, de tal forma que algún atributo que era importante por ejemplo, estamos aquí evaluando la comunidad 1, que es esta de aquí. Entonces, en esta comunidad resultó que, por ejemplo, el consumo de drogas no fue nada importante, porque ninguno de los nodos consume drogas. Otro de los que tenemos es la parte de densidad de los atributos. Aquí estamos evaluando qué pasa específicamente para las drogas en diferentes comunidades. Y hay comunidades en las que va a ser más importante porque más atributos lo presentan, y comunidades en las que va a ser menos importante. Bueno, uniendo estos elementos que eran la importancia global y local, lo que hicimos es la definición de QA. Con esta podemos evaluar qué calidad tienen las comunidades. En este caso, una de las comunidades con mejor calidad es esta, por ejemplo, donde los nodos están muy unidos y tienen características similares, y en cambio tenemos comunidades evaluadas baja, por ejemplo esta, donde esta comunidad no, a pesar de que tiene algunas ligas, todos los nodos no están muy ligados, y además la mitad tienen un atributo y la otra mitad no tiene nada. Entonces esta fue evaluada como una de las más bajas. Utilizando esta medida QA, nosotros la ponderamos y la vamos a sumar con la conductividad para establecer el balance, de tal forma que la conductividad nos dé la medida de estructura, y utilizando nuestra medida de atributos podamos lograr este balance. Lo que hacemos es expandir las comunidades. La expansión la realizamos, por ejemplo, a partir de un algoritmo base como Girvan-Newman. Vemos qué nodo aporta a esta comunidad, y si le aporta o aumenta la calidad QA ya sea QA o VAS a la comunidad, entonces agregamos el nodo. Si no, no agregamos el nodo. Esto hace que el overlap sea un poco más fuerte que el que inicialmente teníamos. Hacemos una comparación con algunos, bueno, son las mismas bases de datos que teníamos antes. Vemos qué pasa con el algoritmo base, solo teniendo QA y teniendo el balance. Vemos que cuando tenemos QA tenemos un incremento en la entropía, que es una similitud, pero no logramos un incremento, pero VAS nos permite este balance donde ya podemos lograr también un incremento, aunque sea leve, en la parte de la densidad. El método mixto, que es finalmente donde unimos los dos elementos, tomamos nuestro modelo y luego lo expandimos a través de la medida. La idea es ver qué nodo de los que están cerca de esta comunidad aporta una mejor calidad a esta comunidad. Entonces aquí lo que obtuvimos es, por ejemplo, a partir de estas tenemos las comunidades reales, es la red de blogs de política. Estas son nuestras comunidades reales. Estas son las comunidades detectadas por el algoritmo de Cessna. Vemos que hay muchos nodos que no fueron detectados. Y estas son las comunidades detectadas por nosotros. Los que están en naranja son los nodos que están en un overlap y son liberales y conservadores. Hicimos experimentos en comunidades de Facebook, Twitter y Google+. En estas vemos que R representa nuestro algoritmo mixto que tiene remoca con VAS, y llegamos a tener mejores resultados que otros algoritmos del estado del arte. También es importante no solo evaluar si la densidad y la entropía fueron buenas, sino también si se parecen a las comunidades reales. En este caso, los elementos que tenemos de Facebook y Twitter
se parecen, bueno, teníamos ya las comunidades, por así decirlo. Entonces vemos que llegamos a tener, sobre todo en F1, buenos resultados. En algunos casos no somos los mejores, pero vaya, uno de los que es una competencia fuerte sigue siendo Cessna como tal. Y finalmente, bueno, decíamos que no todos los atributos son importantes, entonces lo que hacemos es una selección de los atributos, de tal forma que quitamos aquellos que son menos importantes. Esta selección la hacemos a través de la importancia global de la que ya hablábamos, y bueno, es importante porque nos va a quitar todos aquellos que están mal o que son irrelevantes, ¿no? O que podrían causar algún ruido. El quitarlos no significa que vamos a obtener mejores resultados. Definitivamente cuando tenemos menos, estos son el número de atributos, entre menos atributos tenemos, el tiempo es menor, definitivamente. Pero queríamos evaluar si no afectaba la calidad de las comunidades. Entonces resulta que no afecta, incluso llegábamos en algunos casos a tener picos cuando teníamos pocos atributos. Nos referimos a alrededor de 20, 25 atributos, por ejemplo, eran los más importantes para la detección de comunidades. Este mismo ranking de esta selección de comunidades la aplicamos a nuestro método y al método de Cessna para hacer una comparación justa. Bueno, tenemos una reducción en tiempo y en algunos casos una mejora en cuanto a la calidad de las comunidades detectadas. En conclusión, tuvimos bueno, el método basado en el modelo que logra equilibrar la parte de estructura y atributo, la medida que se enfoca a evaluar y considerar además qué atributos son importantes y la influencia que tienen estos para detectar comunidades, el balance que se logra con esto para tener nuestro método mixto en el que juntamos el modelo con la medida. Tuvimos un mejor desempeño que algoritmos en el estado del arte, y de trabajo a futuro, pues hay muchos. De entrada, uno de los elementos o debilidades que tiene nuestro método es que nosotros tenemos que decir cuántas comunidades hay. Entonces, si no aproxima automáticamente el número de comunidades, entonces este parámetro de configuración podría aprenderse de manera automática. Otra es que podríamos utilizar recomendación de links utilizando solo la medida de QA, de tal forma que si ya tenemos la parte estructural, a partir de los atributos o las compras que se hizo, recomendarle algo utilizando la medida que se propuso. Podríamos optimizar directamente la medida para obtener las comunidades. Hay que ver la relación, o estudiar bien la relación entre las comunidades de estructura y las comunidades de atributos que decíamos que detectaba el modelo. Entonces, hay varias cosas por hacer aún, y bueno, eso sería todo un poco principalmente. Muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Siempre empezamos con los invitados, entonces y empezamos con las damas. Entonces, por favor, doctora Lorena, si nos Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Veía muy interesante el trabajo. Y luego algunas preguntas. ¿Qué es calidad? En realidad no. De los principales problemas que nos enfrentamos es que no tenemos definiciones como tal establecidas, sobre todo como matemáticamente establecidas. Entonces, nosotros establecimos, a la hora de evaluación, por ejemplo, establecimos que la calidad de la comunidad iba a estar dada por atributos homogéneos, o sea, que se parecieran y que fueran densos. Pero en realidad no hay una definición de calidad. Bueno, sí tenemos una definición de calidad que está en el diccionario, ¿no? Que es el conjunto de propiedades que te permiten juzgar el valor de algún elemento, ¿no? Entonces, ahí lo interesante es ver qué propiedades y bajo qué parámetros. Justo ahí va, ¿no? Porque las propiedades que tú utilizas para medir entonces calidad son la cuestión de la densidad, la entropía y la densidad. La densidad y la entropía, ¿no? Entonces, por ahí va, porque, o sea, en realidad sí tenemos una definición de calidad que efectivamente, o sea, la calidad puede ser medida desde muchos ángulos. Calidad es un concepto muy amplio. En su caso, digamos, los parámetros que utilizas para medir la calidad son la densidad y la entropía, ¿no? Entonces eso me parece importante indicarlo. Me gustaría que nos
platicar sobre la importancia de la detección de comunidades. Con esto de las redes sociales y con esto último que ha estado pasando, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos y cómo el análisis de redes sociales, todo eso influyó para obtener ciertos resultados, ¿por qué es importante detectar comunidades? Primero porque puede hacer a alguien ganar una elección, como fue en este caso que ha sido muy sonado últimamente, bueno, en estos días recientes. Vaya, por ejemplo, la investigación empezó un poco cuando leía algo con respecto a los grupos criminales aquí en México, ¿no? O sea, cómo tienden a agruparse, cómo van incluyendo más gente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, incluso sacarle un poco del contexto de las redes sociales en línea también es importante. En este caso, pues, podría ayudar a determinar si una persona podría o no pertenecer, por ejemplo, a un grupo criminal, por ejemplo. En redes sociales en línea, en realidad, pues se enfoca mucho a lo que es marketing en general. El tener a las comunidades y además que sepamos qué características tienen esas comunidades, como lo son los atributos, nos permitiría venderles un producto mucho más fácil, ¿no? Entonces, o hacerlos votar por algo, ¿no? Como puede usarlo en ese caso. Yo creo que ahí radica la importancia de detectar las comunidades. ¿Y en algunos otros ámbitos que no sean redes sociales? Pues yo creo que, por ejemplo, no sé, me viene a la mente en los animales, ¿no? ¿Cómo se forman estos grupos para hacer migraciones? Por ejemplo, un grupo como de ballenas o de mariposas, no sé, que van migrando, cómo estos se van integrando para tal vez llegar a un mismo fin en alguna forma. Y pues no se me ocurrió ahorita ningún otro. Te lo pregunto porque, pues digamos, también es importante tener como un panorama un poco más amplio de las implicaciones que podría tener el trabajo que nos realizan, ¿no? Por ejemplo, esto, si recuerdas la teoría de base de datos, por ejemplo, esto se parece a los diagramas entre relación extendidos, donde hay generalizaciones y especializaciones, y justamente las generalizaciones son toda la parte de la comunidad que tiene atributos en común, y las especializaciones pues son aquellas comunidades que tienen ya atributos bien definidos y que incluso como pasa en tu trabajo pueden ser disjuntas o pueden ser traslapadas o solapadas. Entonces, algo en donde yo creo que también podría tener injerencia este trabajo es precisamente en eso, en la generación automática de este tipo de diagramas que después se pueden transformar en diagramas relacionales que pueden servir para tener mejores diseños de base de datos, ¿no? Sí. Que va más allá de la cuestión de redes sociales. Entonces eso me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Algo que también me causa curiosidad en tu trabajo es el manejo, por ejemplo, de ruido para la detección de redes sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos perfiles que están duplicados? Con una persona que tiene más de una cuenta, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo tratas esos casos? En la parte de duplicidad es algo que no abordamos, que deberíamos de abordar en un futuro. Lo único que hacemos es quitar, por ejemplo, atributos irrelevantes o los que o que estén equivocados, esos también se eliminan. Pero cuando hay duplicidad, no. Entonces ese es todavía un tema por cubrir. Sí, la parte de duplicidad esa no está cubierta. Bueno, digamos, eso sería relevante, ¿no? Porque eso puede cambiar los resultados, ¿no? de la formación de las comunidades. Y en general, casi todos los conjuntos que nosotros utilizamos, por ejemplo los de Facebook, Twitter y así, están anonimizados, pero además ya casi todos ellos están como limpios. Entonces, por eso no fue un conflicto durante el desarrollo del trabajo. Y a eso iba mi siguiente pregunta. Lo único que hiciste fueron experimentos, no casos de estudio, porque los experimentos son situaciones controladas, conjuntos de datos ya preprocesados, que ya tienen. Hiciste el caso de estudio, pues es ya tomar datos reales y
ver qué es lo que pasa. ¿Hiciste algún caso de estudio? No, o sea, utilizamos base de datos reales, o sea, sí son reales, pero ya están limpias, por ejemplo, ya no tienen duplicidad, cosas por el estilo. O sea, ya las tomamos limpias, pero son reales, por así decirlo. Y ya para terminar con esta de las preguntas, mencionaste que necesitas conocer por anticipado o a priori el número de comunidades, ¿no? Esa es una desventaja de tu sistema. ¿Qué otras desventajas podrías encontrarle o qué otras oportunidades de mejora que podrías encontrarle? Bueno, ahorita mencionamos también la parte de la duplicidad. Otra que, bueno, en un inicio lo veíamos como una debilidad, pero podría ayudar, es que a veces detecta nodos que no están conectados. Entonces, por ejemplo, detecta una comunidad de nodos que se parecen, pero puede que el que esté parecido no esté ni siquiera conectado con esta comunidad. Entonces eso hace que la densidad baje de esta comunidad, aunque se parezcan los nodos. Entonces esa pues fue una debilidad. Después veíamos que podríamos, bueno, esto eventualmente podría servir precisamente para la recomendación de links, ¿no? O sea, no está ligado, pero podría estar ligado. Entonces, esa fue uno de los problemas que veíamos. La configuración de los parámetros, sobre todo, y el tiempo también. La complejidad que llega a tener el algoritmo es similar a la de Cessna, pero va mucho en función al número de comunidades. Entonces depende mucho del número de comunidades. Si las comunidades son muchas, con muy poquitos nodos, la complejidad se eleva muchísimo. Entonces, es bueno, digamos que si no hay muchas comunidades, el desempeño es muy bueno, pero sube con respecto al número de comunidades. Okay. Bueno, eso ya todo por mi parte de las preguntas. Nada más algunas observaciones para tomar en cuenta, ¿no? La cuestión de los errores de dedo, hay que revisarlo, porque es una presentación de un trabajo que te costó mucho esfuerzo realizar, entonces hay que cuidar esa cuestión de los errores de dedo en la lámina. Y en la lámina 16, ahí nos hablas de la motivación, o bueno, al menos el título de la diapositiva es motivación, pero en realidad eso no es una motivación, ¿no? La motivación es qué te motiva, qué te impulsa a hacer este trabajo, porque es importante hacer este trabajo, ¿no? Ahí lo que tenemos es como unas acotaciones del problema, ¿sí ves? Entonces es distinto la motivación que hacer como una acotación del problema, ¿no? Que sí lo mencionaste. Digamos que sí mencionas la motivación en la siguiente lámina, pero esa lámina con motivación no es motivación, es delimitación del problema, ¿vale? Nada más hay que tener cuidado con esos detalles, ¿vale? Muchas gracias. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Entonces, como estamos haciendo comunidades, las comunidades de los invitados y las comunidades, entonces ya pasamos con las damas, pasamos ahora con los caballeros. Por favor, doctor Burgos. Muchas gracias por tu presentación, fue bastante extensa, aunque muy clara también. La verdad es que tú lo explicaste en general muy bien. A mí se me gustó tu presentación, hay unos detalles que te mencionaré más adelante. Tengo algunas preguntas respecto al trabajo de tu algoritmo, y es, mencionaste al principio de la presentación que donde está en función de los atributos que sacas a las redes sociales, ¿no? Sacas experimentos. Entonces, ¿significa eso que si tengo yo comunidades, por ejemplo, dueños de mascotas, en dos redes sociales diferentes, si aplicas tu algoritmo, para empezar, los atributos de las redes sociales van siendo diferentes en cada uno de ellos? Por ejemplo, Facebook cada vez va cerrando más los atributos que te deja revisar de los usuarios, ¿no? En particular,
En el algoritmo creo que no lo mencioné, por ejemplo el modelo nos permite una sobreposición no solo de nodos sino también de atributos. Eso nos permite que una comunidad pueda tener como atributo el mismo atributo que otra comunidad. Entonces podríamos tener dos comunidades diferentes de dueños de mascotas, por ejemplo, aun cuando y que estas no se conozcan, las podrían detectar de manera separada si estructuralmente están separados, por ejemplo, aun cuando tengan el mismo atributo. Entonces, no sé si hacia ahí va la pregunta, o sea, que el atributo pueda pertenecer a más de una comunidad. Que no, me refiero a algo. Si extraes, por ejemplo, de comunidades de Facebook, por ejemplo, y sacas otra de Plus, que está con muy pocos usuarios. Entonces, ¿cómo se compararían ahí? Si los atributos, por ejemplo, van a ser la que te da Google Plus, te da ciertos atributos, que algunos se parecen pues a los de Facebook, pero no te da los mismos. Pues si son parecidas en estructura y en atributos, aun cuando no es exactamente el mismo atributo, debería de detectar las mismas comunidades o comunidades parecidas. Si de plano son atributos totalmente diferentes y tal vez en Facebook tengo unos amigos y en Google Plus tengo amigos totalmente diferentes, pues las comunidades que va a detectar para la misma persona van a ser diferentes. Entonces tú ahí lo que hiciste es una parte de tu investigación, es decir, ya al final lo explicaste, utilizas algunos atributos, si usas todos, mostraste de que los resultados pueden ser no tan buenos, ¿no? Eso es normal porque algunos incluso hasta meten ruido en la clasificación, ¿no? Sin embargo, o en la agrupación en este caso, sin embargo, quitas con algunos atributos que no son relevantes, ¿usaste ahí PCA? No, para quitarlos utilizamos la importancia global de los atributos, entonces con esa importancia global damos un ranking de los atributos y solo seleccionamos los mejores. Entonces decimos, estos son los 20 mejores, estos tomamos, todos los demás los descarta, los elimina. Bueno, transforma el grafo y los elimina. Y hay otros métodos de selección de atributos, ¿no? ¿Cómo se compara unos contra eso? ¿Sí mejora? Comparamos contra uno que se llama LinkRec. La diferencia principal que teníamos con respecto a esto es que no caíamos primero en mínimos, porque había veces que detecta que el atributo es importante porque todos los nodos dentro de esa comunidad lo tienen, ¿no? Pero solo hay 2 nodos de 1000 que tienen ese atributo. Entonces, como que había veces que el otro caía como en esos mínimos locales, máximos locales, el nuestro tenía un mejor balance en ese aspecto y había otra ventaja. Eran 2 ventajas las principales que teníamos con respecto a ese. Nos comparábamos con respecto a ese porque también consideraba la estructura. Entonces muchas veces la selección de atributos de los métodos tradicionales se basan como en cuántos nodos lo tiene, como en la parte más de atributos y no en la parte de estructura. Entonces en particular sí consideraba la estructura. Es por eso que con ese nos comparamos. En la parte de... Tú partiste de conjuntos de datos pues ya procesados, en los cuales ya habían identificado las comunidades a las que pertenecen los usuarios, ¿no? Sí. No sé si en el estado del arte o alguna vez hiciste algún experimento de darle un tratamiento a este problema como de aprendizaje supervisado. Para decir, ok, ya tengo las comunidades, pues tengo las etiquetas, ¿no? De aplicarle algunas técnicas de aprendizaje supervisado para tratar de alguna manera detectar como más guiados. Sí. No hicimos experimentos al respecto, pero creo que sería bastante interesante porque sobre todo ya podría estar más guiado y sería como para los nuevos nodos hacia dónde estaríamos clasificando. Sí, ya te daría por dónde va esa red, ¿no? ¿Cómo estaría la cuestión? Ahí pensé que se iban a hecho algunos experimentos. Finalmente utilizaste mínimos cuadrados. Sí. El problema, bueno, veo las matrices ahí, y no sé si cae realmente es convexo para que haya un óptimo global o te quedas estancada pues en algún nodo local. Pues por los experimentos que realizamos, cuando las redes son grandes, sí había un momento en que, ya no mejorábamos, nos quedamos ahí
atorados, por así decirlo, pero en general casi siempre llegábamos a la detección de comunidades. Además, como va haciendo aproximaciones, aun cuando cortáramos, por ejemplo, el número de iteraciones, no había ningún... O sea, el momento en que las cortáramos, ahí es donde hacíamos el corte, a veces no llegaba a converter. Es decir, la prueba de iniciar desde varios puntos para ver si siempre convergía hacia el mismo o... No hice esa prueba. Sí, sería bueno ahí checar. Sí. Hicimos, sobre todo lo más parecido que llegamos a hacer es en las redes chiquitas, cambiando como el orden en que iban a ver los atributos, sobre todo por el proceso de expansión. El proceso de expansión de alguna forma es un poco estocástico, entonces selecciona el nodo que va a mejorar a esta comunidad, pero si ya escogí un nodo que mejora la comunidad y hay otro nodo que la mejoraba, pero no tanto como el primero, ya no lo agrega. Entonces sí llegamos a tener ahí, pero lo hicimos solo como para evaluar solo la parte de expansión. Nada más. Bueno, de ahí no. La parte, como que nos enfocamos más hacia determinar el modelo más que a la parte de optimización. Incluso tal vez cambiar el tipo de optimización, también evaluábamos que podría ser tal vez apropiado por el tipo de optimización. ¿El algoritmo escala más o menos a qué dimensiones de comunidad, de qué tamaño? La que todavía tratamos, pues. Exactamente, no sé, pero por ejemplo, si son pocas comunidades, por ejemplo, veíamos la de los políticos, ¿no? De que si eran liberales o conservadores, ahí tenemos muchísimos nodos, pero solo hay 2 comunidades. Entonces ese no es como un problema a la hora de la escalabilidad. El problema es si tuviéramos muchos nodos y tenemos muchas comunidades, ahí es cuando llega a mermar un poco la... ¿De muchas comunidades, como cuáles son las 10, 20? Sí. No, yo creo que diría como arriba de unas 50, 100 comunidades, o sea, cuando son muchas comunidades. Digamos que para muchas aplicaciones sí puede ser, pues, sí está bien, ¿no? Porque digamos, no sé si es partidos políticos, pues no hay tantos, ¿no? Y tenemos muchos nuevos también. Sí, hay muchos nuevos. Entonces el número de nodos no influye mucho, no impacta gran cosa. Impacta tanto el número de nodos como el número de aristas y el número de atributos. O sea, sí tiene un impacto fuerte, pero yo creo que el que más influye es el número de comunidades. Es más como llega a escalar. Entonces, y el número de, ¿cómo se llama? Conforme aumenta el número de comunidades, el desempeño del algoritmo en cuanto a la precisión o los resultados que entrega también va disminuyendo. Casi siempre se mantiene más o menos estable, por así decirlo, pero sí va como a la baja, por así decirlo. Entonces sufre el mismo problema del problema de multiclase, ¿no? Que va más clases, la materia de confusión se va dispersando más. Okay. Muchas gracias. Sería todas las preguntas. Muchas gracias. Bien, entonces pasando ahora a la otra comunidad. Doctora Sonia. Muchas gracias. Bella, felicidades por tu trabajo. Me gustó mucho, fue un placer leer tu tesis. Y primera pregunta, ¿podrías ponerte la 18, por favor? Sí, ahí. Ahí dices que esas 3 son tus contribuciones. ¿Qué condiciones, y dando un ejemplo de una red social en línea, tendría yo que cumplir para aplicar, pues, basado en modelo, el otro de la medida de calidad o el modelo mixto? O pueden ser complementarios, depende de ciertos casos donde... La idea es que fueran complementarios, por eso surgió la parte del modelo mixto, que tomáramos como las ventajas de los 2 tipos de métodos, ¿no? Los basados en modelo y los basados en distancia, de tal forma que detectáramos comunidades parecidas a las reales, pero que también tuvieran buena calidad, que fueran con buena entropía y buena densidad. Entonces la idea era como mezclar estas 2. Pero no hay un ejemplo en donde digamos, funciona mejor, no funciona bien el mixto, funciona mejor el método basado en modelo. Por ejemplo, el método basado en modelo nos funciona bien si la sobreposición
el traslape como tal de los nodos no es muy fuerte. O sea, si tenemos pocos nodos en traslape, nos funciona bien el modelo. Aplicarías más el basado en el modelo que el mixto. Ajá, definitivamente. Y, por ejemplo, la parte de la medida como tal, la medida la podríamos utilizar para... Bueno, o lo que nosotros veíamos es que la medida podría tener como potencial hacia muchos otros lados, podría ser optimizada por ella sola, por ejemplo, porque ahorita solo lo utilizamos para expandir las comunidades, pero podría ser optimizada ella sola de alguna forma, habría que estudiarlo, porque en realidad lo que hace es como evaluar las comunidades como tal, entonces podríamos detectar luego, bueno, qué comunidad fue mejor que otra y cosas por el estilo. Entonces creemos que por ahí podría haber una oportunidad fuerte que todavía no hemos realizado. Y el mixto, si la sobreposición es más fuerte, de hecho el mixto surge porque la sobreposición de modelo era muy baja. Entonces, para aumentar la sobreposición, por eso surge la parte de expansión de comunidades, en la que nos apoyamos a través de la medida. Si tuvieras que venderle tu propuesta, ¿a quién le venderías y bajo qué argumentos para que te la compre? ¿Qué aplicación le darías? A ver, si se la vendieras a Facebook, ¿para qué le serviría? ¿O a Twitter? Yo creo que lo principal sería para la colocación de publicidad, pero legalmente sería sobre todo para la parte de colocación por ejemplo, para Facebook sería para la parte de publicidad. Entonces podríamos tener anuncios dirigidos de alguna u otra forma, ver que suele pasar que, por ejemplo, en un grupo de amigos alguien se compró algo, entonces ahora todos quieren comprar ese mismo algo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podría estar como ligada a esa parte, así como que, bueno, te recomendamos que compres esto, porque muchos de tus amigos tienen esto, ¿no? Entonces, o han adquirido este producto, creo que sería hacia ese lado. En Facebook. ¿Y en Twitter sería lo mismo? Bueno, creo que ya me fui rápido. Por ejemplo, en Twitter, los atributos que habíamos metido, bueno, los atributos que fueron considerados, son los hashtags, los temas de los que se están hablando. Entonces, las características que tiene cada uno de los nodos es en relación a los temas. Ahí teníamos, en Twitter, a diferencia de las otras redes sociales, teníamos muchísimos atributos, porque una persona tenía muchos temas de los que había hablado. Entonces, a veces teníamos más atributos que enlaces. Entonces, ahí sería más como hacia la parte de qué se está hablando, por ejemplo. Entonces, decir, bueno, si esta persona está hablando mucho de esto y pertenece a esta comunidad, tal vez la podemos incluir por este otro lado, ¿no? Que es finalmente algo como lo que se hizo ahora con las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Como sugerencias a los usuarios de que forman parte de alguna comunidad, por ejemplo, sugerir que sigan a alguien o inyectar noticias falsas. Como ha sido analizado. Agrego algo. Hace unos días salió una noticia, no sé si vieron, y la democracia hicieron una investigación en los Estados Unidos, dice que Trump tiene un equipo y lograron, no, o compraron, quién sabe, 50,000 datos de Facebook secreto, y con eso hicieron minería de datos, supongo que detección de comunidades, para ayudarles a Trump que saquen estrategia, qué tipo de gente, qué le gusta, para sacar yo prometo tal, y luego para que esa gente vaya a votar a Trump. Yo creo que es un ejemplo exitoso de detección de comunidades, y hasta Trump adelantó hace 2 años, ya hasta logró presidente. Como esa parte. Sí. Y la última, en el trabajo futuro que planteaste,
¿por dónde empezarías? ¿Cuál tomarías ahorita ya terminando? Bueno, ya que termines, pues, ¿por cuál te irías y por qué? En la optimización de la medida. Creemos que la medida sola podría detectarlo las comunidades, entonces creo que esa sería una. Creo que una que postergaría un poco sería quitar que automáticamente detecte las comunidades, el número de comunidades. Creo que tal vez tal vez me falta estudiar un poco en el estado del arte con respecto a cómo detectar automáticamente el número de comunidades, esa parte, porque creo que es de lo que menos ahorita podría, así como que en este momento empezar a hacer, creo que lo que más me costaría trabajar. Entonces sería como en esta parte, habría que estudiar la mejor forma de realizarlo, y la parte de recomendación de enlaces, o sea, también pues más o menos digamos que podríamos decir que ya se tiene un poco unas bases buenas. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Yo? Sí, yo ya más o menos, pues últimamente hemos trabajado mucho por los primeros años no avanzamos tan fluido y bueno, retomo por dónde empezar. Yo desde mi punto de vista determinar el número de comunidades es equivalente a un problema de clúster, determinar el número de clústeres. No es tan fácil. Por otro lado, yo pienso que tampoco no es tanto como un enfoque de detección de comunidades para mí, porque es un problema clásico. No, ¿de cuántas comunidades existen? Nadie puede decir. No digo que no puede decir. En el mundo real sí existen las comunidades reales marcadas. Sin embargo, como los de computación, como nosotros diseñamos algoritmos a detectar automáticamente, yo siento como este número, pues si existe un óptimo o no existe, no sé. Y la verdad es un tema bastante amplio de los investigadores del área de cluster. Y bueno, para mí se me hace como hacemos una prueba, directamente usar la métrica a optimizar, a comparar con otros, así podemos, pues yo por el momento podemos esperar mucho que ganamos, pero en caso que no, o algunos tal, nos ayuda a analizar cómo mejoramos, tal como dicen que usas otros métodos como aproximizar o optimizar. Esos yo siento como que podemos sacar como contribuciones más pronto. Para mí es así. Pues en general yo no tengo mayor preguntas, he hecho y claro también tengo las observaciones como que tuvo, que mejorar la presentación o mejorar ciertos detalles y verificar, revisar. Ese trabajo para mí como que siempre existe, aún los artículos publicados, siempre se puede mejorar. Yo ahora retomo mi tesis de doctorado, que es, ay, ya no quiero ver. Bueno, este es el proceso de crecer y aprender y también como formalizando uno cada vez más profesional. Yo digo que este camino nunca se acaba. Bueno, para mí, como yo siento, pues por la presentación, la verdad me gustó y está, yo digo que 10, 20, 100 veces mejor que cuando platicamos hace 1 o 2 días. Pues qué bueno que lograste, pues digo que me siento orgullo por últimamente con la presión y sales bien.
Y también te pido una disculpa por a veces yo te desespero y te regaño, pero creo que siempre es para ti, digo que con buena intención, para más bien como formarte más, digo que me con una actitud y método a trabajar correctamente. Felicidades. Gracias, doctora. Entonces, voy a concluir yo con parte de las preguntas. Antes que nada, una felicitación a ti, doctora, por el trabajo. Siempre es agradable leer un trabajo donde uno aprende cuando uno evalúa. Entonces, este fue uno de los casos. Gracias. ¿Te puedes ir tu slide, Teresa, por favor? Unos detallitos de forma. Digo, no soy un doctor en lenguaje, pero sí vemos ahí en tu última parte que dices modelo probabilístico de una distribución. ¿Cuál es el problema de la traducción que hay acá? Seguro utilizaste probabilístico, ¿no? Del inglés, ¿no? Y acuérdate que es como socialístico, no se dice socialístico, ¿no? Se dice socialista. Entonces es un modelo probabilista, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Básicamente, que creo que el doctor Morales siempre lo había recalcado en alguno de los seminarios de doctorado, si no me recuerdo. Entonces, que la traduce como constancia. Exactamente, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esa cosa, ¿no? Digo, a todos nos pasa, ¿no? Nos ha pasado. Bueno, te fuiste por estos métodos donde generas estructuras y atributos, ¿no? ¿Existen otros mecanismos donde tú también puedes encontrar este tipo de conocimiento y demás? Y en particular, algo que en algunos lados están utilizando son ontologías. ¿Por qué no te fuiste por ahí? Bueno, en tu trabajo no hay nada de ontologías, ni siquiera en trabajo relacionado, ni en otros, pero es algo que también está ahí presente. ¿Por qué no tomar esta parte, Bueno, las ontologías finalmente las representamos de alguna forma con grafos, por así decirlo, y ahí vamos a tener asociación también de conceptos. Entonces, sí, vaya, sí está relacionado como tal. Mi enfoque fue como más hacia la parte de detección de comunidades en redes sociales específicamente, y por eso creo que de alguna forma me alejé un poco de ontologías, pero pues finalmente las ontologías las vemos con unas redes. Sí. Bien, ahora, retomando el tema que te acaba la doctora Lorena, a mí sí me queda un poquito ahí la piedrita del zapato sobre la parte de calidad, ¿no? Digo, este tipo de tu tesis, y en ninguna parte de tu tesis viene precisamente la calidad, ¿no? La definición como tal. Sí es cierto que para la parte de redes sociales es difícil meterlo, pero por ejemplo, si yo tengo dos clústeres, ¿tú cómo defines cuál tiene calidad y cuál no? Sí, creo que faltó establecer bien el concepto. Para nosotros, bueno, la parte de calidad tenía que ser con comunidades que fueran homogéneas, o sea, que se parecieran y que fueran densas. Que Entonces, es lo que eso es poner, ¿no? establecer. Ahora, tomando en cuenta eso, te puedes ir a tu... de las métricas y evaluaciones. Ok, ya. Yéndonos a ese punto, efectivamente, ¿no? Entonces ya tienes la densidad y tienes la entropía, ¿no? Básicamente, ¿no? Ok, ¿qué nos puedes decir de la función de entropía? ¿Sí? Es una función, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos que puede tomar la entropía? Si la entropía tiene un valor grande, ¿es buena? ¿O si es malo? ¿Qué me puedes decir sobre la función de entropía? Bueno, a la hora de hacer los experimentos, lo que hicimos, tanto la densidad como la entropía, fue normalizarlas como tal. Lo que buscamos es, bueno, de alguna forma está ponderado, por así decirlo, por la cantidad de las posibles posibles vértices. La entropía es una función que va de cuál es el dominio y cuál es la imagen. No lo tengo
sería... estaría dado por, está en relación también al número de atributos, entonces por cada atributo ¿Qué es G? es el grafo. Ok, entonces, ¿cuál es tu dominio? El grafo. El grafo, ¿no? Ajá. Ajá. Aunque dices que también estás metiendo los atributos, ¿no? Entonces tal vez está mal representada, ¿no? Que cosa, ¿no? Tu H de G. ¿En el grafo también se pueden meter los atributos? Lo que pasa es que estoy considerando los atributos del grafo. Entonces también tienen que entrar la parte del dominio, ¿no? Entonces, ¿por qué no están representados entonces en la parte Tendría que ser, en este caso, de G', que es el que tenemos con representación con atributos. Con atributos, ok, entonces, ya. ¿Y H? ¿Qué valor me arroja H? ¿Es un valor real? ¿Es un valor complejo? ¿Me arroja un vector? ¿Me arroja qué? Es un valor entre 0 y 1 para cada uno de los atributos. Ah, ok, es un valor entre 0 y 1. Cuando vale 0, ¿qué me está diciendo entonces la entropía? Y cuando vale 1, ¿qué me dice la entropía? Sí, que los nodos no tienen atributos en común y que los nodos Cuando son vale 0, iguales. cuando vale 0, entonces, los nodos no tienen ningún atributo en común. Ajá. Y cuando vale 1, Que tendrían Sí. todos sus atributos en común. ok. Ahora, de la densidad, ¿qué nos puedes decir cuál es su dominio y cuál es su imagen? En la densidad tendríamos, bueno, es la cantidad de aristas del total de posibles aristas que hay en un grafo. Claro, de posibles aristas que hay en un grafo. Ok, Entonces lo pusimos hacia, bueno, esa es como la densidad en un grafo. Entonces, en una comunidad como tal, sería lo mismo como pero reducido a, como viendo la comunidad como un subgrafo. entonces, ¿C qué es? C es una comunidad. Una comunidad. Entonces, es una función que vale como unidades a números naturales, Que va... números enteros. Ajá, tendríamos una proporción del número de aristas que hay dentro de la comunidad del número esperado. Ok, ahora, ¿te puedes ir a tus gráficas cuando estás comparando cosas, ¿no? Cuando pones tus gráficas de barras. Por ejemplo, esta. Cuando pusiste tus gráficas de barras, empiezas a las políticas, una de las, por ejemplo. ¿Por qué tienes la densidad? Porque entonces va a ser a 0.4 si me dices que la densidad es una función que vale como unidades a números enteros. Lo que hicimos fue normalizarla y en el caso, por ejemplo, de las comunidades, lo que hacíamos es el promedio de la densidad de todas las comunidades. Eso nos daba como la densidad que estamos evaluando aquí, para que fueran equiparables. Entonces, por ejemplo... Entonces esa función de qué valores y qué valores están. Sigue estando en lo mismo porque eso es el promedio de todas las densidades por comunidad. Que sería entre 0 y 1 ambas. Y lo estás normalizando entonces. Sí. Ajá. Entonces es un valor que va entre 0 y 1, ¿no? Entonces, y la entropía también va a ser un valor que va entre 0 y 1. Entonces, eso quiere decir que ese valor de acá, de esta gráfica, tendría que ir de 0 a 2. Ajá. En el mejor de los casos. Sí. ¿Sí? Y estamos estableciendo que mientras más grande es mejor. Sí. Ah, ok, ya. Está bien, es que la verdad es que, o sea, uno ve y más o menos infiere, ¿no? Pero esta parte no está bien detallada en la parte del documento, ¿no? Sí, adecuado, ¿no? Precisamente poner esto, porque ya con esto pues... Habla con valores que es mejor. Bien, entonces eso es con respecto a esto. ¿Te puedes ir a tu lámina 20, por favor?
Ah, ok, ahí está. Esa parte de abajo. Ok, estás diciendo el error es E sub M. M menos beta M, M'. Para empezar, ¿qué es beta M? Es el error debería ser 0 si tenemos M menos M directamente, pero M va a estar influenciado por beta M, que sería la diferencia que nos va a dar ese error. Sí, a mí me causa ruido precisamente tu definición de error, porque M no es un valor escalar, ¿no? M es una matriz, ¿no? Y M' también es una matriz. ¿El error qué debería ser? ¿El error es un valor escalar o es una matriz? Debería de ser una matriz. Entonces, si es una matriz, entonces ¿cómo estoy midiendo el error? Porque generalmente el error es una unidad escalar que te dice qué tan bueno, qué tan malo, ¿no? Entonces, ¿cómo no sé que algo realmente tiene error o no tiene error si tengo un valor matricial? Es una matriz de errores, ok, Sí, ya está. Sí, pero de alguna forma llegamos al valor. Y de ahí cómo sé qué tanto error es. El cálculo como tal, no me acuerdo cómo dice como la reducción, porque el error sí va a ser un valor como tal. Sí, es un número escalar, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se realizó. Sí, pero en cualquier lugar pones eso como error y dices, bueno, si es una matriz de error, punto, ok. Pero, ¿cómo determinas el error? Creo que más bien este error como tal nunca, por eso creo que no lo recuerdo, este error como tal nunca es como literalmente calculado, porque hago como la resta de matrices y las multiplicaciones como tal, entonces nunca como tal lo calculo, entonces siempre son puras operaciones entre matrices, puras operaciones matriciales. Creo que por eso es que nunca hago como esta reducción a la matriz de errores. Ya. ¿Y eso lo manejan en la literatura, sí? Esta E debería de ser mayúscula seguramente porque es una matriz, no es una escala. No, sí, ok, pero en la literatura manejan esas dos matrices de errores. Matrices de errores. Yo supongo que sí. O sea, debí en algún punto de haberlo verificado, entonces yo creo que sí así es como lo manejan. Casi siempre utilizan vectores más que matrices, entonces tal vez de ahí fue de donde salió como la idea, por así decirlo. No voy a revisar ahí. Vete a la 35, por favor. Ahí está. Vamos a hacer una comparación de comunidades. ¿A qué le atribuyes que Cessna no detecte tanto y lo tuyo detecte un poquito más? Bueno, de entrada por el proceso de expansión que ponemos con VAS, por eso detectamos más nodos. Uno de los problemas que tiene Cessna es, de alguna forma también lo hace con probabilidades, entonces si las comunidades, si los